Entonces el huerto es Nambi, ¿no? Sí, como yo, bueno, sí, es la posibilidad que yo tengo porque Guayaquil no ha iniciado Ujú. y el otro en el que estoy es Nambí. Entonces, por ejemplo, bueno, diversidad de cultivos sí lo pude realizar. Ellos ahorita tienen monocultivo de maíz nada más. Entonces así fue sencilla, pero el proyecto en sí en la parte agrícola no ha iniciado. Ok, Entonces, entonces pues, como que todo te sale como sí, pareciera mal, ¿no? Pero, por ejemplo, pérdida en producción, ajá, pues todavía nosotras no estamos en producción. Rendimiento por metro cuadrado tampoco se ha iniciado a sembrar. ajá. Desperdicios, o sea, por ende, las siguientes todavía no, varias en ese sentido no. Mm. Compost generado todavía no hay como material para compostear. Sí, hay algunas que sí. Que tengan compost, No, pues que algunas variables que sí sean, o sea, que sean positivas. que tengan respuesta. Sí, Pues, por ejemplo, esa de la inicial. ajá. Ahora sí. Mira, Luego, perdón, es que acaba de llegar también Melina y ok, no sé si la conocen y bueno, llegó Sio, hola Sio. no, Hola, Y hola, ¿cómo están? Melina ahora sí. está Hola. aquí, siento un poco más conectada desde la parte de la UCI, pero para la siguiente semana que van a hacer el cierre del diplomado de desarrollo regenerativo. Y también es Biomimicry Professional. Entonces trabajamos juntos en varias cosas y ahora pues estamos viendo desde diferentes caminos, nos encontramos aquí y estamos viendo cómo agregar. Ella tiene experiencia en proyectos comunitarios y también en talleres, formaciones, intervenciones comunitarias. Entonces le dije que si quería estar por aquí, si tenía tiempo, que pasara porque la información que había aquí pues ya podía ser interesante para que aprendamos. Y también Melina ha trabajado mucho con Siete Vortex y está haciendo los procesos de evaluación, pero desde la comunidad, que fue algo que nos hizo aquí, ¿no? O sea, aquí se hizo desde la parte técnica, pero ella lo está trabajando como más en un proceso emergente que en otro momento nos contará, pero lo está trabajando alrededor de Siete Vortex. Entonces, como la intención era entender un poco cómo funcionaba el proyecto, eh, como mapear, eh, pues por eso la invité. Pero Melina, estamos viendo un poquito el cómo va la aplicación también en el terreno. Y entonces me está explicando cómo dentro de las variables que hay algunas que no aplican y no tenemos una opción que sea no aplican. Sí, yo sé que en el momento que inicien, por ejemplo, en empate se puede rellenar un poco más como estas opciones porque ya ha habido producción, ya ha habido vínculo con el mercado y demás. Pero ahorita, sí, hablaba de Nambí, que se está en preparación de suelo, entonces la parte de producción todavía no ha iniciado. Y entonces, sí, hay algunas como que no tenían respuesta. Sí, bueno, yo creo que por eso, como hemos hablado, tal vez este empate, iniciar ahí como la prueba, porque es donde más avance ha habido. Y ya bueno, estoy seguro que una vez que arranquemos, vamos a tener un poco más de claridad. Mm, igual yo las puedo visualizar las respuestas por la cercanía que he tenido un poco con Tempate, porque entonces ya sí puedo visualizar, pero en el caso particular que estoy llevando, no tanto, porque no he iniciado. Ujú. Sí, Pero sí tienen sentido, digamos. sí, quizás trabajar en conjunto con Gloria, aunque a Gloria es la que le toca empate, con el fin de todos aprender de la primera experiencia, pues tal vez trabajar como grupo y, eh, y sí, como prueba el de empate. Digamos que las evaluaciones que se hagan y cuando las podamos ver, por ejemplo, si ya hiciste ese de Nambi, hay unas que sí, ¿no? Y solo se ven esas. Entonces, por ahora, yo diría, ahí se cierra como la evaluación, ¿no? O sea, en las que sí se pueden llenar. Y entonces entender a partir de ahí que nos hicieron falta toda una serie de no aplica o algo así. O sea, no está disponible la información todavía, que en el de los 6 pilares lo estamos poniendo en una de ellas como no sé. Entonces lo estamos poniendo en gris,
como si fuera un poco, o sea, tirando algo más neutro, ¿no? Como que no te tire curva de un lado al otro. Y ahora que mencionas, digamos, en ese rol puede completar, ¿no? Por lo que Se estuve cortó un poquito, perdón. Ajá. en la parte de los 6, de los pilares, Ajá. ahí están las 3 preguntas por pilar, ¿verdad? Sí. Como los roles de asesores los pueden completar, es parte de la idea, ¿no? Porque yo vi que tenía acceso a eso. Ajá, o sea, eso es ya como, Ok. como parte de la organización. Sí, Ah, como ok. todas las personas que están en la organización tienen que estar dando ese input. Yo lo tengo que estar dando, por ejemplo. O sea, esa es la idea. Y que también los Ok. participantes en su momento la puedan dar, pero es una perspectiva completamente personal, como Ajá. para saber si como organización estamos en el camino de ser regenerativos también con nosotros mismos. Ujú, Y ujú, si eso aplica a los participantes, entonces pues también estamos en un buen camino. Pero por ahora lo que no estamos completamente seguros son las preguntas, ajá, porque es como el primer ensayo y entonces, o sea, tiene unas preguntas que hacen más sentido que otras, pero digamos ujú. que es el primer experimento. A esas preguntas me ayudó a hacerlas Fernanda y Alessandra y las hicieron Ok. bien, pero ellas mismas se sentían un poco incómodas, o sea, como abarcar un tema como la espiritualidad, por ejemplo, toma, no sé, 50 preguntas, pero lo hicimos hacia el formato de 3 preguntas por hexágono y la idea es que todos lo llenemos, pero es personal, Ok. ¿vale? Y Hugo, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo que deberíamos tratar de completar de empate o, como decías, que no aplica y arrancar con todos? No, pues yo creo que los que podamos hacer, hagámoslos. O sea, lo que es Entramos. importante ahorita es ya hacer, ¿no? Ok. Entonces, como por ejemplo, si tuviéramos un input de empate, si tú ya pudieras activarle el proyecto a Victoria también, como que ella podría hacer una evaluación rápida, por ejemplo, para ver si ya tenemos eso lleno. O en el otro lado, hablarle a Gloria y decirle, oye, por favor, hazla y avísanos si necesitas ayuda y que en esta o en la próxima sesión o alguna sección pronta nos avise cuando ya esté para que veamos cómo quedó y compartamos una imagen de Ujú. pantalla o algo así de cómo quedó su evaluación, como para ver si esa narrativa tiene sentido con lo que Ok. vimos ahí y si nos faltan algunas cosas. A Ok. Melina ya le compartí el vortex que hicimos la vez pasada de como a quién le tocaba cada cosa y las funciones. Y entonces ella está un poquito como up to date con eso. Pero bueno, entonces en la parte de herramientas, así escucho bien, Vic, como lo que estás diciendo es que sí tienen sentido las preguntas, pero hay unas preguntas que no tenían respuesta y eso es lo único que le generó un conflicto, pero en general pudiste utilizar la herramienta y te sentiste cómoda con el tipo de preguntas y variables, o sea, indicadores y gradiente, más o menos, sí. Ujú. Listo. No sé, Ana, Para ti, que Ana, también. Ajá. Yo sí llené varias preguntas, pero unas que, que no pude llenar. Victoria me estaba ayudando y este, como que no encontrábamos la respuesta, algo así, como por ejemplo, en Pinilla nos pedían medir la cantidad de insectos, algo así, ujú. pero no tenemos como para comparar de cómo estaba antes a cómo está ahora. Eh, Pero sí puedes meter la cantidad de insectos que estás viendo en esta medición. Y lo otro que sabía es que no todos los proyectos iban a medir insectos, pero, o sea, que no se iba a hacer en todos lados, pero digamos que quien los tiene, quien los tiene, pues los puede meter. Y es algo que, o sea, dentro de lo que hablábamos, sonaba muy relevante lo de los insectos, porque si la regeneración va hacia biodiversidad, o sea, es uno de esos indicadores que podría ser clave. A lo mejor hacerlo con las señoras mismas o la comunidad o la escuela presente, pero hacer un conteo constante de esos insectos. O sea, yo es lo que he escuchado que Edward utiliza más como wow, ¿no? O sea, dice, no había nada, ahora tenemos 70 tipos de insectos.
Entonces es como esos indicadores que son difíciles de obtener, pero que lo dejamos abierto. Entonces, o sea, hasta donde puedas llenar en eso. Hay otra o sea, que necesites aclaración. Está bien, está bien. Victoria, Ana, ¿les parece si agendamos uno de los días de la otra semana para que nos enfoquemos en eso y levantar todo lo que podamos de cada proyecto? Ok. Sí. Yo no Igual sé si si el o en lunes. Nambi, yo no sé si también esto lo podría incluir lo que ellos hacen ahorita que no está vinculado o sea, la producción de maíz, por ejemplo, que es lo que tienen, que sé que han usado insumos químicos, por ejemplo, pero ahí podría mostrarse esa transición. Sí, Entonces, como que hacer también la consulta de la comunidad, ¿no? Llenarlo en sí, conjunto de Sí. algún modo. Exacto. claro. Y también una posibilidad que está abierta ahorita es hacer evaluaciones de meses pasados. Entonces, si Ajá. se ubican en un día, por ejemplo, se ponen de acuerdo, ¿no? El día antes de empezar el huerto. En realidad no había nada, o sea, todo era no aplica y así. Y ahora ya vamos en el mes tal. Y entonces, aunque no tengamos los meses intermedios, ya podemos tener el inicio y otra evaluación. O sea, como con el objetivo de no perder la información previa levantada. Si en cada mes tienen, pues lo pueden hacer como en Tempate y seguro ya se va a empezar a ver la tendencia. Igual en Nambi ahorita estaría muy bien hacer como eh, monitoreo, medición de insectos porque no hemos empezado, entonces Ajá, podríamos ver ese cambio de quienes llegaron cuando genial. inició la huerta. Sí, ahora es Claro. cuando hay que establecer la línea de base La línea de de base es todo esto. fundamental. En los otros no sé si lo lograron, pero, o sea, para eso está hecho esto, ¿no? Una línea de base y luego nos agarramos. O sea, casi que podemos decir en tal proyecto lo hicimos mejor con esto y esto es lo que nos estamos enfocando ahí y en este otro nos enfocamos en esta cosa. O sea, poco a poco, ¿no? Que no sea algo imposible, pero si ya sabemos que hay algo que funciona, pues hay que intentarlo. Igual yo veo que la experiencia previa hace como que el inicio de otro huerto eh, tenga una ventaja, por así decirlo, porque ya sabemos que no funciona tan bien. Ajá, Entonces son huertos que inician como con ventaja, parece, pero eso es como experiencia acumulada, de algún modo. Claro. genial. Pues ese es un buen indicador, ¿no? Porque, o sea, te sientes más preparada para los que siguen. Y Ahora, también, también este asunto de, ya sabemos que esto sucede, pero bueno, intentemos esto. ajá, Ya podemos como hablar, de algún modo legitimar que hay proyectos previos donde sabemos que suceden algunas cosas. Entonces yo creo que da confianza. sí, y por ejemplo, si tuviéramos que pensar en esos proyectos previos, ¿no? O sea, no sé, vamos a ver, aquí llega un huerto, ¿vale? Como para empezar, estamos alrededor de un huerto, de un sistema productivo. Entonces, dices, cuando tú llegas, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, llegaste a Nambi, ¿quieres que, o sea, podemos mencionar que es Nambi, pero como, o sea, tengo la impresión de que podrían ser varios, pero no vi el texto. Podrían ser uno o podrían ser varios, pero, o sea, como tratando de empezar la conversación en eso, ¿no? En esa dirección. Ujú. Entonces, cuando llegas a Nambi, o sea, ¿qué es lo primero que ves? Como te das cuenta si el grupo está organizado, si no está organizado. ¿Cómo llamas a las personas para que hagan un huerto? Pues Nambi ya está organizado y, y eso es como es como un punto diferenciador de una huerta que ya tiene una organización previa, aunque esta no se dé de la mejor manera o tenga sus grietas, por así decirlo, a una que hay que buscar familias. Sí, exacto. ¿Verdad? Porque hay una experiencia, es esto, aunque no sea el ejemplo de la organización, pero ya hay una agrupación, Sí, ya se entonces, conocen. ujú. Sí, porque una agrupación, o sea, cuando menos no está, perdón, buscar familias desde cero, o sea, es muy ambiguo, ¿no? Como que casi que tienes que ir a tocar puertas y tener suerte. Pero Igual, por ejemplo, que es un punto a favor y en contra, no sé, lo puedo comparar con Pinilla. Nambi tiene experiencia en el manejo de animales y en producción agrícola, convencional, sí,
pero hay esos conocimientos. Ambos, tanto Pinilla como Nambi. Ajá. Pinilla no tiene como esa figura que ya conoce algo de la producción agrícola. Ok, entonces no hay conocimiento previo, ¿no? Pinilla no tiene ese conocimiento previo. Sí, estoy... E igual ese conocimiento previo es lo que digo que juegan a favor y en contra, porque entonces en Nambi nos encontramos como que, como ellos conocen el paquete químico de cuándo aplicar cada abono según la etapa del cultivo, entonces empiezan a hacer las comparaciones, como bueno, y en orgánico, ¿cuándo aplicamos para raíz? Y entonces ahí hay que jugar un poco con romper ese esquema de algún modo, Sí. porque el proceso es distinto. Entonces sí, es a favor, saben cómo sembrar el maíz, poner la semilla y todo esto, pero... Pero es justo aquí como donde lo que quieres es predar ese paquete químico por un proceso orgánico, ¿no? Y en temas mujeres y hombres, por ejemplo, ¿las organizaciones tienen alguna tendencia como en productividad o no? Como que la presencia de alguno de los dos esté más ligada a la producción, a Pues, mayor producción. ¿hay alguna tendencia de entrada entre algún huerto que tenga más mujeres o todos los grupos son mezclados o hay uno que tenga más hombres o, por ejemplo, Nambi escuché tiene uno que más tenga adultos hombres. mayores, ¿no? Nambi tiene más hombres, Lagarto tiene más mujeres. Nambi son más hombres, son solo 3 mujeres. O sea, la proporción es 10-3. Más o menos. Sí. Otro asunto con Nambi es que tiene madera, ya eso es un recurso. Y tiene un área bastante amplia. Ajá, esos son áreas forestales, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, bueno, ya hay un manejo tradicional también en eso, ¿no? Y ese es el grupo, o sea, están entrando con una organización previa, pero no solo de forma de trabajo, sino también institucional. O sea, tienen fundada una cooperativa y así, o como... Ellos están en el proceso de hacerse asociación. Están en ese proceso legal, pero no ha concluido. Ok. Proceso de formalización. Okay. Y me habías dicho que había más mujeres en cuál, en uno En claramente. Lagarto. Lagarto. Okay. Y cuando llegas y ya sabes que va a funcionar, o sea, cuando llegaste, por ejemplo, a Nambi, dices, pues pareciera que va a funcionar mejor porque ya tienen una organización previa, porque saben producir, pero hay que apretarle por el lado de la producción orgánica, o sea, hay que demostrarle que lo que van a hacer les va a ser funcional. Sí. Y, o sea, ese es como un approach hacia eso, pero hay algo más que también te dé un buen indicador de que va a funcionar, o sea, aparte de la organización y de que, bueno, previamente ya sabían trabajar algo. Yo Y creo que pues yo veo motivación. No sé si... en parte pienso que las actividades que ocurren alrededor del sitio, ¿no? Porque, por ejemplo, si entramos en Ojancha, es una comunidad ya, por historia, ya es una comunidad agrícola. Entonces podríamos asumir que hay ya un conocimiento previo, aunque sea de doble filo, ¿verdad? Eh, como dice Victoria, que tal vez a veces es más fácil enseñarle a las personas algo nuevo que enseñarles a desaprender las malas costumbres. Pero igual ya tuvimos la experiencia que en Monterromo el rendimiento que tuvo la finca de Gustavo fue superior a cualquiera de los otros proyectos porque ya tiene experiencia agrícola. Entonces puede ser un indicador
eh, puede ser un indicador no sé cómo llamarlo, de potencial éxito. Ujú. Si Sí, hay actividades un factor similares, de éxito, haz de un cuenta. factor de éxito. Sí, sí hay actividades similares. Al cambio, Sí, en Tempate entramos en una comunidad con muy poca experiencia, ya sea de organización o de agricultura o eh, entonces y, ya uno entra sabiendo que tiene que tal vez meterle más fuerza a capacitaciones y a... mm, pero ahí buscaron las familias de una en una también, o sea, además. Pero se determinaron las familias en base a nivel no de pobreza, pero de crisis Necesidad. y necesidad, sí, por desempleo y más que todo por desempleo. O Fueron las sea, familias que estaban recibiendo diarios. sí, como que se enfocaron en un tipo de persona que no necesariamente su vocación era producir. O sea, Correcto. de Sí. hecho, digo, puede ser que sean las mejores productoras, ¿eh? Pero, o sea, por el nivel en el que están, se puede suponer que no han logrado producir suficiente para no ser consideradas en ese nivel, ¿no? Sí, de hecho, hasta un sociólogo tal vez nos hubiera dicho que ahí no es el lugar adecuado, ¿no? Para este tipo de proyecto, porque no hay organización comunitaria, no hay experiencia, no hay, etcétera. Entonces, por ejemplo, voy a estar utilizando este verde porque se me ocurre ahora como cosas para señalar, ¿no? O sea, que no están funcionando realmente, pero como para no decir eso está bien, esto está mal. O sea, por ejemplo, en Tempate no había organización previa ni conocimiento previo. ¿Sí? Y el huerto, o sea, no se beneficia mucho de buscar familias desde cero. O sea, como por ahora, ¿no? Solo para señalar un poco en verde. O sea, no, sí, no sé cuál es el efecto. No te escucho, ¿quieres hablar? Sí, hola. He estado escuchando y me estoy preguntando entonces cuál ha sido el efecto en empate del proceso. O sea, ha sido como si les sirvió, ha tenido alguna acogida o realmente la gente simplemente hizo como no, nos retiramos, no queremos saber más de esto, ya volvió el turismo y chao, o si hubo gente que empezó a sonarle el asunto, por más de que hubiera sido como no pasó nada, pero ¿cuál fue el efecto después de la huerta? Pues hemos visto, Menina, de todo un poco, realmente. Hay personas que volvieron a trabajar, entonces abandonaron el proyecto. Y eso combinado con otros factores como, bueno, un repunte en los casos de COVID, entonces la feria, el mercado se cerró unas semanas, quiere decir que se dejó de vender producto, dejaron de recibir beneficio económico, la producción bajó, eh, hubo incluso problemas ahí con que todavía están lidiando con esto con el terrateniente que está atrasado con su renta de la finca, entonces los propietarios quieren que se vaya el que originalmente nos dio permiso para hacer el proyecto ahí. Tiene una serie de complicaciones eh, y hemos visto de todo pues en ese proyecto, en Tempate en particular. Y hay familias nuevas que se han unido hace un par de semanas. Ah, ok, o sea que de todas maneras sigue movilizando gente. O sea, a Sí. pesar de que se han ido, a pesar de que ha habido ahí como problemas, digamos que, Ujú. pero eso es un buen indicador, ¿no? Si hay personas que, digamos, no participaron en un momento, pero que se quieren unir ahora, no es como si la comunidad misma, o sea, es como si la comunidad misma está empezando a filtrar los que van a ser los actores importantes de ese Sí, lugar y pues está atrayendo a los buenos polinizadores, digámoslo así. sí. Sí, fue un momento, había mucho trabajo que hacer y muy poca gente estaba cumpliendo con el compromiso, ¿verdad? De ir sus 8 horas a la semana y surgió la pregunta si deberíamos reclutar a más familias. Y más bien la mayoría se opuso y dijo, entonces dijo que no, que ellos
esto es de nosotros, esto es nuestro, ¿verdad? Y hemos hecho el trabajo desde el principio. Y entonces también, de cierto modo, fue un buen indicador del empoderamiento, ¿verdad? Que empiezan a, a sentir y sí, el sentido de pertenencia del proyecto. Y cuando ya tuvieron que tomar la decisión de pedirle a unas 5 familias, creo que fueron, que tuvieron que pedirles que se dieran el espacio a otros, no fue algo que les gustó hacer como grupo, pero ya se vieron obligados a hacerlo. Pero sí, como dices, yo creo que es un buen indicador también de esa cohesión, ¿no? Y de esa, eh, eh, sí, el empoderamiento y sentido de pertenencia. Y eso se podría incluso de pronto, ustedes mirarán de fortalecer como con una especie de, o sea, porque digamos que el proceso hasta ahora, y es algo que nos preocupa, es que ha sido como una ayuda desde afuera, ¿no? Ujú. O sea, alguien dijo, queremos que montemos esto porque la gente está pasando de hambre, vamos a ayudar en esto, pero digamos que la transición del momento de urgencia a este momento de fortalecimiento de la comunidad, pues tenemos que mirar bien cómo se hace y siento que parte del proceso podría ser como que ya no es que llegan insumos o llegan cosas directamente, sino que se hace a través de lo que la gente, digamos, propone o requiere, ¿no? Como que ya no se trata como de que entonces todo llega, sino de, bueno, ustedes tienen una necesidad tal y pues cuál es la solución que ustedes tienen, ¿sí? Como que digamos Ujú, que claro. eh, Costa Rica Regenerativa ya se va volviendo más como un facilitador de los procesos que ya están ahí a un proveedor, de hecho, con casi que recursos infinitos, porque pues eso no es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Correcto. Y pues no sé, o sea, a lo que quiero ir también es a ustedes cómo creen que esas comunidades que están ahí estén listas para hacer eso, ¿no? Como para poder montar un mini proyecto o más que montar un mini proyecto, es que no se trata de eso, pero sí se trata de cómo la información que se está subiendo al Hive y cómo esas necesidades que realmente están, que son como muy concretas, pueden volverse como eh, como mini proyectos dentro de cada Y uno metas. que podamos focalizarnos un poco más, pero que sea a partir de lo que la gente está viendo del proceso mismo, ¿sí? Ujú. Como que me gustaría es como que podamos hacerle ver a la comunidad que ahora tiene que salir todo a partir de ella, Sí, ¿sí? sí, claro. Y que nosotros nos volvamos más como los facilitadores de que ellos digan, no, necesitamos, no sé, que haya más mercados o que haya alianzas. ¿Cómo se hacen alianzas territoriales para vender nuestras cosas? O sí, como, digamos, como que nuestro enfoque logre hacer que que podamos hacer las preguntas más apropiadas para que ellos puedan decir, ah, sí, o sea, ya tenemos que ir como más por este lado, ya no se trata solamente de estar 8 horas sembrando y cuidando el cultivo, sino también es como, bueno, o sea, que ellos mismos empiecen a apropiarse de todo el proceso después, porque si no, Ujú. nadie lo va a sostener. Eso nos, Sí, sí. sí, claro. Yo eh, creo que tienen que ocurrir dos cosas importantes. Una es ajá, eh, solidificar esa organización, incluso de forma quizás legal, que formen una asociación, o lo que sea necesario y acompañarlos en ese proceso, pero también definir, lo otro es definir bien cuál va a ser ese proceso de destete, por ejemplo, de aquí a tal fecha, estos 6 meses, ustedes ya tienen que estar completamente desligados y autosuficientes. Para llegar ahí tienen que organizarse, pero también tienen que capacitarse, tienen que buscar ese mercado y tener esa sostenibilidad económica. No va a ocurrir de la noche a la mañana, pero tenemos que demostrar cuál es la ruta, trazar la ruta a seguir, el proceso a seguir y definir
dónde es que entramos nosotros para acompañarlos en ese proceso. Pero hay que definir, como dices, que de aquí a un mes ustedes son responsables de cubrir ciertos gastos. Por ejemplo, el alimento de las gallinas, por decir algo. De aquí a 2 meses, ¿verdad? Entonces no es de la noche a la mañana, sino que es paulatino, pero eh, Pero ver entonces en este caso, por ejemplo, lo que digamos que como que yo me focalizaría a decir, ok, ¿cuáles son las necesidades que se tienen que qué cubrir. satisfacer? Gallinas, ok, listo. Entonces la comida de las gallinas. ¿Qué comen las gallinas? Sí, entonces, bueno, las gallinas pues comen maíz, pero también comen botón de oro, también comen un montón de otras plantas que se pueden poner en varios sitios en el huerto, o que se pueden poner en los jardines de las casas, o que, sí, como que, entonces, de alguna manera también es como, bueno, si necesitamos reemplazar la comida de las gallinas, pues toca sembrar botón de oro, ahora, ¿sí? Y no es como empezar o sea, empezar a salir un poco como de la directa relación con lo monetario, porque muchas veces esas necesidades se pueden cubrir con ciclos cerrados agrícolas, que me parece que sería muy interesante explorarlo, ¿no? Para que no necesariamente se tenga que contar con que entonces tenemos que hacer plata, porque entonces llegamos al mismo punto. O sea, se vuelve un ciclo de, entonces no tenemos plata, entonces ya abandonamos las huertas porque como ya no tenemos el maíz, sí, es como, digamos que la identificación de esas necesidades muy concretas nos van a empezar a ayudar a entender cómo empezar a cerrar los ciclos del mismo huerto, ¿sí? Si se puede cultivar cosas para solucionar esas necesidades, pues entonces hay que cultivarlas ahora. Si se puede hacer un lombricompost con los desechos de no sé dónde para traerlos ahí para que esas lombrices pues terminen alimentando las gallinas, pues entonces cómo se puede hacer eso, etcétera, ¿no? Como que siento que digamos que ya es el momento de empezar a complejizar un poco las huertas de tal manera que sí esa autosuficiencia empiece realmente a pasar eh, dentro de esa economía circular que se quiere lograr. A mí me gustaría como añadir que están en un cambio de etapa entre, o sea, entendiendo qué significa ese destete y si hay un destete o se quiere aprovechar esos puntos de entrada para poder intervenir la comunidad de otra manera. O sea, son como dos enfoques, ¿no? Porque, mira, si para hacer que alguien que produzca, que pueda vender en un proyecto productivo, no sé cuál es tu experiencia, pero la mía de los proyectos que he visitado, les puede llevar entre 10 y 15 años. eh, Saber producir algo desde cero y hacerlo bien en el tiempo. Por ejemplo, aquí Rancho Margot tiene 17 años y me decía que le empezó a ser funcional a los 8 años. O sea, que le empezó a dar un poco de revenues, ¿no? Entonces, o sea, pensar en un proceso así de 6 meses me suena un poco complicado. Ahora, si lo que queremos es que también Costa Rica Regenerativa se enfoque a una cosa o desaparezca, también es válido, ¿no? Pero creo que es más como un proceso de transición. Eh, ¿Me escuchan ahí? Ajá. Es más como un Sí, proceso de transición. Entonces, por ejemplo, yo voy a presentar otra perspectiva, como dentro de esta misma discusión. Tiene más que ver con lo que yo he aprendido de ustedes estando ahí y con lo que a mí me parecía una propuesta como relevante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo decía, en lugar de un destete, es como cómo los vamos llevando. Parte del objetivo era nutrirlos, no era necesariamente darles un negocio, ¿no? ¿Sí o me equivoco? no, la parte del enfoque es probar que se puede diversificar la economía local a través de agricultura regenerativa. Entonces sí tienen que tener su enfoque comercial. Entonces, mira, como negocio, yo decía, tiene dos vertientes importantes, ¿no? Hay una parte que es la de mercado local y la otra parte es el nicho exclusivo local. Es decir, cómo no necesariamente ir a las ferias, pero me lo imaginaba ahí donde fuimos a comer, ¿te acuerdas, Victoria? En el Red Shack, creo que es, ¿no? Donde doña Julia.
No. Red Shack. Ah, el Shark. El Shack, ajá. Entonces, por ejemplo, yo me imaginaba perfecto que el Shack, ese wrap de verduras, tuviera la historia de que viene del huerto tal, el más cercano. Y cada uno de los lugares puede tener un restaurantito así. Entonces, ¿cómo centrarte en un nicho exclusivo local? Y decía, Ujú. pues es que esas relaciones las tienes tú, ¿sí? ¿No? O sea, como por decir así abierto, algo que en lo que veo que eres hiperconector. Después, tiene que haber una parte que ellas mismas puedan vender en el mercado local. O sea, Ujú. los proyectos exitosos que he visto que funcionan mejor, de repente, no sé, en México tienen paquetes de ensaladas para las familias, todo de acuerdo a lo que produces, es lo que repartes. Y esas familias te van pagando algo, ¿no? Entonces, todo esto, centrarlo como un proyecto productivo, que finalmente es lo que están haciendo en Costa Rica Regenerativa y quieren seguir haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo le van a entrar a que el compromiso entre el ecosistema y el negocio sea como un in-between, ¿no? O sea, que pueda ser regenerativo, que puedas dejar más vida que muerte detrás de un negocio, pues. Ujú. Entonces, lo que yo veo que están dando son, o sea, lo que existe hoy son instalaciones. Por ejemplo, el huerto en Tempate existe. Entonces, ya hay un espacio físico. Sí, como estoy hablando de una superficie, ¿no? De una infraestructura. Y luego tienen un tipo de contenido, o sea, o tenemos, ¿no? Como lo de biomimicry, como lo de eh, Dragon Dreaming, o sea, tenemos muchas posibilidades que podemos ofrecer dentro de lo que existe ahí. Y luego, o sea, según yo lo que entendí, es que igual en este nicho exclusivo local, podríamos estar hablando de montar ese pequeño negocio con Gig y sus amigos. O sea, cómo montar una red de distribución de ensaladas o de productos de ahí que esté negociada por nosotros para un tipo de red que les ahorra salir a la feria y que puedan escoger productos fresquísimos para sus casas, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, también esas familias globales, o sea, cómo van al huerto y a veces les das, o sea, después de tanto pueden ir o como parte de sus actividades, pueden ir a cosechar ustedes mismos. Y entonces te los llevas allá a que esas familias entiendan sus hijos, por ejemplo, ahí estaríamos nosotros. Entonces, como en unas actividades nuestros hijos van y aprenden del huerto, ¿no? De lo que se esté produciendo. Del otro lado, las familias locales, que también están en ese mercado local, pueden hacer algo parecido. Entonces, estas instalaciones y este contenido se empieza a ver más como una extensión de la escuela. Y si en la escuela o en el CTP tienen actividades, pero no tienen el complemento de cómo se ejerce, por ejemplo, en el CTP ya les pusieron cerdos y ya hay un bosque ahí, ¿no? Entonces, un bosque de mangos, ¿cómo te enfocas en hacer productivo el bosque de mangos y en que lo que tienen se haga como de manera orgánica, que construyan corrales, o sea, cómo hacer un éxito cada cosa, ¿no? Y entonces, obviamente, va a haber una tendencia de estas familias que a veces van a ser mujeres, pero a veces niños, adultos mayores, jóvenes y hombres. O sea, cada huerto va a tener probablemente su enfoque, pero a mí me parecía que, o sea, estando ahí y diciendo, esos son nuestros puntos de arranque para la parte regenerativa, entonces podemos hacer procesos de intervención interesantes. En el equipo, o sea, por lo menos de 6 que yo conocí, hay 2 que tenían propuestas directas de dar talleres, ¿no? Victoria y Michelle. Y tienen técnicas diferentes. Estoy seguro que Melina también le encantaría como dar esos talleres y yo podría dar alguna cosa cuando esté por ahí. Entonces, quiero decir que con nuestro talento interno podríamos hacer un sistema de talleres para mejor comunicación, para mejor productividad, porque es importante comer bien. Y eso se tiene que planear en conjunto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer esos procesos de intervención comunitaria conscientemente? Que es algo que no nos enteramos la última vez porque fuimos por la producción. Entonces, o sea, lo que dice Melina se me hace súper relevante y es, ok, bueno, ya tenemos las gallinas, esto es lo que existe. De lo que existe, ¿cómo lo vamos a alimentar de una manera que les quitemos la dependencia? Que no es igual ahora te manejas tú solo por completo, sino, o sea, tienes que ser autosuficiente en la forma que produces, pero nos interesa ocupar este espacio para que ahora los niños vengan y hacer como el proyecto más grande, ¿sabes? Como que tenga mucho más visibilidad y más impacto en la comunidad con contenido que podamos preparar. ¿Qué piensan de eso? Sí,
Sí, lo que está pasando ahorita que le agregaría a la parte de negocios es lo de turismo regenerativo también. Sería otra burbuja y otro Totalmente, elemento. totalmente. Y de hecho, en la parte con Edgar, o sea, que está haciendo como entre la UCI y Costa Rica Regenerativa, o sea, es como la vinculación que él está intentando crear. Nos queremos enfocar en un proyecto que es, o sea, ayudar a turismo regenerativo y que incluya todo esto, ¿no? O sea, como que desde la UCI agarren fuerza con el turismo regenerativo, Ujú, pasen por el Rancho Margot y por los huertos, ¿no? ujú. Sí, sí, luego está la otra parte de, bueno, programas de voluntariado, hay varias ideas de cómo también se puede incorporar eso con la Ajá. experiencia que ha tenido Juan en Rancho Margot y hacer una red de fincas o sitios regenerativos que ofrecen una experiencia eh, de, digamos que turismo, podemos llamarle turismo educativo, regenerativo, como queramos llamarle, pero esa es otra buena. Totalmente. Aquí, o sea, coincidíamos nosotros en llamarle una experiencia transformadora. O sea, como Ujú, que es el momento que vas y, no sé, lo de las tortugas, estar en la playa, ver un atardecer. O sea, ujú, cada uno de esos momentos, sembrar tu propia comida, cosechar tu propia comida. O sea, cada uno ujú, de esos pequeños detalles que nos transforman. ujú. Sí, pero sí, lo tienen muy claro ahí en el Vortex, los elementos. Yo tengo una pregunta también respecto a ese punto del turismo también en términos de cómo podrían ser esas alianzas o si se pueden hacer alianzas comerciales en esas comunidades cercanas, o sea, que no tenga que pasar por todo un proceso organizacional como el que estabas mencionando que en algún momento se tiene que hacer, ¿no? Como una cooperativa o una asociación o ese tipo, como digamos, de figuras jurídicas que permitan cierto nivel, ¿cierto? Pero desde lo que hay ahora, estoy preguntándome qué tantas posibilidades de alianzas hay como, no sé, restaurantes locales u hoteles locales o una distribución que no necesariamente sea la plaza de mercado, sino que sea como una distribución puerta a puerta, ¿no? Claro, Que han sido estrategias que se han utilizado en otros proyectos, en otros momentos, pero que podemos replicar o que podemos buscar como que no sea meter todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? No, sí, sino como hacer un poquito de resiliencia en, bueno, lo estamos distribuyendo puerta a puerta o lo estamos llevando a los restaurantes tal y tal en tal lado, ¿no? De pronto en algunos lados funciona más unas estrategias que en otros y nos permite pues simplemente como eh, adelantarnos un poco al sí, proceso claro, organizativo, que me parece que sí, como que siempre pensamos que si nos asociamos, entonces ahí vamos a poder hacer, pero creo que debería ser al revés, como haciendo vamos a encontrar cuál es el proceso organizativo o asociativo que más nos sí, convenga. Y yo no sé si nos va a convenir a todos el mismo. Sí, eso ya es una, digamos, una asesoría o un proceso un poco más, pues, que requiere tiempo, que requiere asesorías jurídicas, que requiere claro. como, que, digamos, como que la complejidad es tan alta que puede que le ponga más un impedimento a solucionarlo en el presente. Claro, sí, no, y A puede eso. intimidar también, ¿verdad? A la comunidad. Y no, de hecho sí lo han hecho. Hay un acuerdo con el Hotel Ibérula. A los huéspedes, ya algunos los han llevado al Huerto de Tempate, que tengan una experiencia de eso es lo que decías, Hugo, de cosechar y de ver que es un huerto regenerativo. Eh, pero aún así, meninas, sí es necesario cierto nivel o sea, hay niveles de complejidad, pero estamos hablando de si vamos a repartir comida a restaurantes o de manera informal, aunque sea, se requiere de cierto grado de organización, se requiere de logística, se requiere de, ok, quién es la persona que contacta esos restaurantes, quién hace la lista, me explico, quién sabe qué es lo que se va a Transporte. cosechar, cuándo, el transporte. eh, O sea, a mí y,
perdón, nada más Sí. como señalar en esa parte, creo que el mejor nicho de mercado que podemos ocupar es el local, donde ellos mismos pueden vender. O sea, Ujú. ese lo pondría de 100% prioridad, pero buscando nichos de negocio externos, digamos el restaurante más cercano. Pero la idea es que ellos se puedan organizar. O sea, en el momento que el proceso empieza a depender de ti, no hay forma alguna del destete, ¿no? Como lo menciona. Ujú. Entonces, o sea, más bien al revés, tenemos que imaginar desde el principio esas posibles funciones que vengan desde ellos mismos. O sea, Ujú. si el proceso de organización ya emergió de tal manera que se pueden poner en contacto, bueno, hay que ponerlos en contacto con el hotel o con el restaurante y entonces que ellos se organicen para poder entregar. A menos que queramos hacer de nuestro negocio el negocio de distribución de huertos orgánicos. Pero siento que es ahí donde necesitamos un pelín de claridad, pero creo que el negocio en el que estamos es en el de regenerar la tierra, ¿no? Y Ujú. eso pasa no tanto a través de la distribución, sino del soporte, digamos, del fortalecimiento de las capacidades locales para que ellos se puedan autogestionar. Sí. Y Y que, identificar esos aliados clave que tal vez, por ejemplo, en el caso de la logística, también ya tienen experiencia en distribución de vegetales, y ya tienen los camiones, ya tienen el know-how. totalmente, sí. Identificar esos aliados, traerlos a bordo y fortalecer también el negocio que ya tienen. En vez de que viajen hasta San José, por ejemplo, a distribuir. Exacto. Ahí está el secreto, Claro. ¿no? O sea, utilizar estructuras existentes. Ujú. Claro, claro, claro. Y pues ese podría ser un taller, o sea, como que desde, a partir de eso podemos pensar el próximo taller, ¿sí? Como en términos de, bueno, ¿y cómo se van a organizar? ¿Cuáles son las fortalezas de cada persona que está ahí? Para poder decir, bueno, a ti que te gusta hacer esto, no sé, clasificar cosas, pues hacer tú el inventario, o a ti que te gusta las comunicaciones y hablar con la gente y no sé qué, entonces pues haz las Sí, alianzas, o a ti que sí, te gusta, ¿no? Como que surja de las fortalezas de cada uno para que por un lado claro. sepamos qué necesidades hay reales en la comunidad de gente o de fortalezas, y por otro lado para que todo el mundo se sienta bien haciendo lo que se va a poner a hacer, ¿verdad? Claro, claro, sí. Ayer y hoy ha estado Boris Cabezas, que es el director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la UCI. Precisamente eso es lo que, la idea de involucrarlo a él y el centro y el CEI es eso, que les dé ese acompañamiento. Y hoy hizo una charla en el CTP de Cartagena y ayer conversó con la gente de Nambí y Tempate, ¿verdad, Victoria? Fue donde Bien, estuvieron. Sí, Entonces, sí, en esa es la ámbito idea, que él empático. ofrezca él ha ayudado o ha capacitado a cientos de emprendedores. Entonces, tiene ya esa experiencia y creo que va a ayudar mucho, pero sí, esa es precisamente la idea, que les ayude a buscar dónde están las fortalezas, cuáles son los sueños de la comunidad, qué es lo que quieren hacer. Quieren ser conocidos por su miel de abeja, por ejemplo, o conocidos por cuáles son sus productos también de valor agregado que les llama la atención y cómo podemos hacer para... pero también sigo como, por ejemplo, talleres de comunicación, talleres de liderazgo. O sea, como debe ser una especie de punto de luz, ¿no? Cada huerto. O sea, punto de luz hacia la comunidad. Y creo Ujú. que es ahí donde no hay que perderse del talento que ya está en el equipo, ¿no? Justo ahí podría comentar que ayer fuimos a Nambí, no, antier, el día que fue Boris. Y bueno, estoy hablando de ciertas situaciones con Víctor y ya empiezan a haber conflictos. Y eso es lo que va sucediendo con los huertos y conflictos cotidianos de la vida. O sea, que no estoy de acuerdo con una persona. Entre ellos mismos, digamos, qué sé yo, que dos señoras están peleando por X. Entonces, mi propuesta iba un poco ahí con él, como qué tal comunicación y liderazgo. Y liderazgo no es que le quiten a usted, porque Víctor tiene conocimiento en otros huertos, no hay presencia como de esa formación superior, de educación superior, ¿no?
Entonces él dice, si yo suelto ahorita todo, pues yo, no es que lo vamos a quitar a usted de líder, pero hay ciertas capacidades de liderazgo que es importante reforzar a lo interno de, y entonces, bueno, aquel se encarga de los cerdos, pero que pueda decir, necesita, porque hay dificultades de hablar, incluso de eso, de comunicarse, necesita Comunicarse, esto, sí. ¿verdad? Entonces, como que, y de cierto modo, niveles básicos de comunicación, de cómo nos vamos a dirigir, de que pueden evitar una serie de conflictos que van explotando ahí poco a poco. Sí, A sí, esa eso, sesión de talleres me refiero, o sea, con el talento que ya tienen, ya deberían de hacer un pequeño plan de talleres de comunicación, liderazgo, o sea, lo que estén identificando para llevarlo a los grupos, porque los grupos sin acompañamiento, pues, o sea, parece como que en las escuelas no nos enseñan a trabajar en equipo. Y si no tienes la suerte de estar en una familia que te enseña a colaborar, entonces eres tosco para comunicarte. O sea, nunca te han enseñado algo diferente. Y lo primero que sabes es pelear, es territorio y así, pero ujú, si les damos esos soft skills con lo que ustedes ya saben, entonces empezamos ya a transformar sus vidas de una manera positiva, ¿no? Que no tiene que ver solo con producción. sí, Y, eso lo hicimos, Hugo, al principio con Sepia y con la psicóloga de Sepia. Fueron 3 talleres psicosociales que le llamábamos, que aprendieran a expresarse, teamworking, comunicación, etcétera. Son 3, pero al salir de la huella geográfica de Sepia, en comunidades donde Sepia no opera, eh, no hemos hecho un plan para continuar y mejorar esos Justo, pero es talleres. lo mismo que la distribución. O sea, como el que está haciendo ya ese negocio en el terreno son ustedes, no es Sepia. Ujú. Entonces, ustedes deberían de skill up en equipo y de montar un poco el nivel de la conversación y decir, bueno, nosotros estamos aquí representando esto y le vamos a dar la vuelta. Y le vamos a dar la vuelta a través de esos 3 talleres a lo que estamos viendo, porque por lo que yo estoy entendiendo de la organización, ese es donde tienen un espacio de autonomía, porque si se tienen que esperar a que Sepia o el otro tal venga, como que no pueden reaccionar y si ustedes se alentan, o sea, los procesos sociales no los van a esperar. Como ellos ya están entrando en Claro, conflictos, ellos ya están pasando cosas, entonces, claro. o sea, realmente, a ver, el otro, o sea, uno era este Dragon Dreaming, pero el otro que decía Michelle era de circo social. O sea, si esos son los dos que existen en el grupo, bueno, ¿cómo le hacemos para ocuparlos, que funcionen y en qué nos van a ayudar? Y entonces que se rote Michelle a veces en unos, que se rote Victoria en otros y que vaya aprendiendo una segunda persona con ellos, ¿no? Y entonces como que ya puedes hacer un recorrido de esos talleres y en varias ocasiones, ¿no? Creo que eso ya es un punto de entrada que no necesita ni autorización ni elementos externos de capacitación. O sea, entiendo que estás buscando a Sepia porque son más expertos en eso, ¿no? Pero el esperar a veces como que te corta la posibilidad del Es que éxito. no estábamos esperando, sino que fue al principio del proyecto, los sitios CEPIA era la ONG que GIG estaba apoyando con los programas de diarios. Entonces de ahí fue donde surgieron las primeras listas de familias en vulnerabilidad y esos fueron, ¿verdad? Pero ya pasamos esa etapa. Ahora, como dices, tenemos que 2 maneras, o buscar quién subcontratamos para que nos dé ese servicio, o internamente ver si tenemos la capacidad. Capacidad hay, pero si Victoria, por ejemplo, se va a dedicar parte de su semana a dar esas capacitaciones, hay otras cosas que ya va a dejar de hacer. Entonces, ¿quién va a Ajá. tomar? Y ahí ¿Verdad? es donde Entonces, se tiene que empezar a decidir, ¿no? O sea, cuál es el foco de las prioridades. Y si es, o sea, a mí me suena que si es seguir proveyendo de alimentos y todo como funcionando en modo filantropía, o sea, te estás alejando del modo empoderamiento, ¿no? claro, claro, definitivamente. Entonces, o sea, como que hay algunas actividades que se deberían de dejar, pero, o sea, en armonía con los participantes, que estén enterados y que, o sea, que sepan que van a cambiar una u otra Claro. actividad, ¿no? Pero, o sea, definitivo va bien y si ya están en eso está genial. Pues, ¿cuándo quieren que nos volvamos a ver? Pues tenemos agendado
Siguiente A la jueves. misma ¿esta hora, jueves. Yo ya estoy agendando en el calendario del equipo lunes y martes, enfocarnos en completar las evaluaciones de 4 sitios: Va, Nambí, Playa Lagarto, Tempate y Pinilla. genial. Y luego ya el jueves ojalá llegar a la reunión con algunos resultados y lo analizamos. Va. Voy a ver si puede estar Sinue, porque si ya tienen algo así lleno, entonces igual y ya podemos visualizar algo en conjunto, ¿no? Perfecto. A ver si ya lo podemos hacer de aquí entonces, ¿va? En una semana. Muchas gracias por el tiempo y creo que, No, o sea, fue ustedes, valioso y seguimos aprendiendo en cómo sí sí. hacerlo funcionar. Y Melina, ¿cuál es tu plan después del Rancho Margot? Voy a estar en San José por ahí una semana. O sea, este fin de semana tenemos el evento con el certificado de regeneratividad Ujú. y ya la otra semana voy a estar en San José de lunes a viernes, así como trabajando en lo que más se pueda, ¿no? Ok. Esa ¿Y es la idea. subes a Guanacaste después o no? No tienes. No creo, voy a estar, yo luego me regreso a Colombia y estaré colaborando más desde allá, pero sí me parece que si se pudiera de pronto que miráramos la posibilidad de hacer un taller o de planear un tallercito de cómo se podría dar, yo les puedo asesorar en cómo se puede dar y ustedes lo pueden hacer, o sea, no hay necesidad de que yo esté. Perfecto. Sí, genial. Esa es buena idea, pues aprovechar que haya un coach, ¿no? De talleres. Claro. Ujú. Lo podemos pensar juntos y pues ustedes lo dan a ver cómo sale, pero tendríamos que entonces planear qué días nos reunimos la otra semana para eso. Sí, y estás hablando de un taller como de leadership, que es lo que queríamos hacer la otra semana en Rancho Margot precisamente, pero Ah, se postergó. Em, sí, bueno, déjame ver, yo creo que sería la semana que sigue del 20, ¿qué sería? 16 de agosto, sí, ya cuando estés en Colombia. bueno, puede ser también. Ok, Perfecto. Y Pues hablamos la siguiente semana, entonces muchísimas gracias. sí, bueno, gracias. Hasta luego. gracias, Hugo. Bueno, Chao. bueno, Nos chao, vemos mucho gusto. Igual. igualmente. Pura vida.